estoy nerviosa. Me levanta nerviosa. Yo siempre quería ver el cañón del Colorado y lo tengo ahí ya. Ay, que estoy nerviosa de verdad, que está amaneciendo, hay unos colores súper chulos, no sé si se apreciará en el vídeo, pero el camino hacia el Gran Cañón, lo que hemos dicho, sí, es justo una media hora desde el alojamiento que teníamos. Nos hemos levantado a las 4 de la mañana, ahora mismo son las 5:30, llegaremos sobre las 6 menos 20, o sea, en 15 minutos, para empezar la caminata cuanto antes, porque ahora mismo hay una temperatura muy buena, debe hacer como 20 grados, quizá un poquito Creo menos. que no llega, que cuando lo mira era 15, sí, 14, 15 grados. Sí, porque luego sube la temperatura a más de 40 y la caminata son casi 30 kilómetros. Desde el Gran Cañón, o sea, de la parte de arriba, bajar hasta el cañón abajo, cruzarlo hasta el río, exactamente, cruzarlo, volverlo a cruzar y subir por otro camino. Y va a ser dura y lo hacemos así porque... Pero yo creo que ya no va a ser durar tanto así por la caminata, por las temperaturas, por el calor que va a hacer, creo yo. La primera parte la hacemos muy temprano porque es la zona más difícil, porque no hay sombra, no hay agua para poder rellenar la botella, entonces vamos con toda la mochila cargada de agua, de lo que más pesa, y es cuesta abajo. Y ya cuando lleguemos abajo y terminemos la parte del río y subamos, ya vamos más descansados de agua, con mucho menos peso, y en esa subida, en el camino, ya si encuentras sitios donde hay sombra, donde hay fuentes para rellenar el agua, entonces es la mejor forma de hacerlo. Y de todas formas ya os dejaremos explicado bien los senderos que vamos a coger y lo que vamos los senderos que vamos a coger, y en cada sendero tiene varios puntos de vista que te dicen a la distancia a la que está, para que te sirva como punto de referencia. Realmente no está recomendado por los rangers hacerlo en un solo día. La caminata en teoría se hace en 2 días, bajas por donde decíamos nosotros, bueno, lo puedes hacer al revés, porque son 2 días, y abajo hay un campamento base para dormir. O sea, no está recomendado hacerlo en un día. Pero nosotros le vamos a echar ganas. Problemas. Se me ha olvidado el gorro en el hotel. Bueno, en la habitación. Estamos esperando aquí en la parada del autobús. Tenemos que coger la línea naranja, dirección Kaibab, y nos tenemos que bajar en South Kaibab Trail Hill, que es donde empezamos nosotros la caminata. Y nada, estamos esperando a que venga aquí el autobús, que me parece que ya viene. Se va. Adiós. Ha venido y se ha ido. Acá estamos. Espera. Es lo que toca. Pues nosotros tenemos que bajar hasta abajo del todo, Cari, ¿qué pasa? Pues que está impresionante. Pero es que no da igual, vamos a hacer fotos, vamos a grabar vídeos, vamos a hacer de todo, pero no... Con razón todo el mundo no que sé. por mucho que te lo imagines cuando llegas aquí, es que no te puedes imaginar esta brutalidad. O sea, porque es que Por se ve... vídeos, es que no. Se ve a lo lejos, en el horizonte, una barba, no sé ni cómo explicarlo. Cariño, mira al suelo. Sí, es un poquito peligroso. Quiero decir que sí, hay que tener cuidado porque el camino es muy resbaladizo, porque hay mucha piedra, mucha tierra y se escurre, por eso la gente va con bastones. Nosotros llevamos... Sí. Y nosotros llevamos bastones también, lo que pasa que somos más chulos. Hemos dicho los bastones, pues luego para la subida.
si lo habéis visto, pero por favor, no vengáis en chanclas, tío. Cuidado, qué pedazo de abeja. No sé, serán sandalias de lo que tú quieras, eso son para mis chanclas. Eso no tiene pinta de ser muy bueno. Mira qué carretera. Carretera, mira qué camino. Hola, ardilla. Hostia, qué guapa la ardilla. La ardilla está en Japón. Mira. ¡Uy, Dios! Qué tierna. Por favor, qué cosa más tierna. A ver, una cosa importante para la caminata. Traer mucha agua, a poder ser agua con sal o con electrolitos. Si no te gusta el agua con sal, pues los electrolitos te dan un poco de sabor a limón. Nosotros llevamos también Powerade, sin azúcar, que eso todo ayuda, pues también son muchos electrolitos. Y beber mucho por el camino, de a poquito, pero beber mucho, hidrataros mucho, sobre todo con estas temperaturas. Vale, llegamos a nuestro segundo punto de control, que es el Cedar Ridge, no sé cómo se dice, no entiendo. El Cedar Ridge. Bueno, pues vamos a aprovechar nuestra parada en el Cedar Ridge para que Lupe vaya al servicio. ¿Cuál es el servicio? Pues eliges cualquier arbusto de por ahí, que no haya serpiente, y va al servicio. Bueno, pues llevamos 3 kilómetros y 1 hora. Y eso que vamos con un ritmo relativamente rápido. Hemos adelantado a todos los que teníamos por delante. Ahora bien, si son 30 kilómetros y hacemos 3 kilómetros 1 hora, nos quedan 9 horas por delante. Espero que lo consigamos antes. Pero ya está, lo que tenga que ser será. ¿Qué dices? Hemos parado mucho también para hacer fotos y... Sí, claro. Pero vamos que sí, hay que hacerlo en 10 horas porque estamos cansados y hay que descansar, que lo importante es llegar, no batir ningún récord aquí. Así que nada, esto es increíble, ¿eh? Y una cosa muy importante que no habíamos comentado es que traeros vaselina, bueno, también una especie de geles de fricción para untar en los pies, entre los dedos de los pies y los tobillos, porque es muy importante para una caminata tan larga que no hagan heridas ni rozaduras. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tonto qué? Yo que no me coño, me he escurrido. Y se ha quedado grabado. Yo casi me mato. Y voy con botas buenas. No me quiero imaginar a la gente que iba con sandalias, de verdad. No me lo quiero ni imaginar. Lupe es como mi suegra. Ella coge, tira para adelante, da igual si sabe dónde es o no es, y te despista un momento en grabar un vídeo, en echar una foto, y ella ha llegado ya al final del cañón. Mira por dónde va. Ay, sin preocuparse. Ay, 1 hora y media. Exactamente, 1 hora y media. Acabamos de llegar al Skeleton Point, que creo que va a ser nuestra primera mini parada para comernos un platanito o algo y coger algo de fuerza. Bájalo un poco más, de que parece que no eres Gandalf. Bájalo un poco. Mira, estamos en la primera parada, en la primera parte, y no sé si será única hasta que llegamos abajo, donde podemos ver el río Colorado. Es verde, yo pensaba que iba a ser colorado. Vaya caminito nos queda. Mira qué camino. Esto no acaba nada más que empezar. Bueno, lo conseguimos. Lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Claro que sí. Motivación máxima. Al final resulta que se nos fastidió el plan que teníamos
porque íbamos a ir hacia, como teníamos previsto, hasta el río Colorado y luego subir por el Bright Angels Trail, pero está cortado, no se puede llegar hasta el río por esta caminata. Entonces hemos tenido que coger un atajo que han abierto, que es por mitad de aquí del cañón. Bueno, antes íbamos también por mitad del cañón, pero bueno, es por mitad de aquí del cañón. Y nos lleva hasta un punto intermedio de esa caminata que íbamos a hacer de subida. Es decir, perdemos, por así decirlo, 10 kilómetros. O sea, vamos a caminar 10 kilómetros menos de lo esperado. Pero claro, sin poder llegar al río, sin poder mojarnos en el río y sin poder hacer la parada allí, que era lo espectacular, ver el río Colorado. No puede ser, no podemos hacer nada, son cosas de la naturaleza, es lo que hay, tenemos que adaptarnos a lo que hay y buscar soluciones. La solución a hacer este recorrido son unos 7 kilómetros hasta que lleguemos al punto establecido de final de esta ruta, que se llama Havasupai Gardens, y allí hay un sitio de abastecimiento donde hay médicos, hay servicios, hay agua, hay para descansar, hay hasta para dormir, me parece, y ya de ahí subiríamos para la cima, que son aproximadamente otros 7 kilómetros, 7,2 kilómetros me parece, y ya terminaríamos la ruta. No obstante, da igual, en vez de hacer, creo que vamos al final acabar haciendo 22 o 23 kilómetros, o sea, está bastante bien. Tampoco hay que exigirse lo máximo, si no se puede hacer, no se puede hacer, y hay que vivir con ello y adaptarse a las circunstancias. Chicos, llevamos mucho rato desde la última vez que grabé. Todavía no hemos llegado a donde teníamos previsto llegar, faltan todavía como 3 kilómetros aproximadamente. Ha habido un momento con el sol abrasador que lo hemos visto realmente, lo hemos visto muy mal. Yo iba regular, Lupe iba un poquito peor que yo, iba más débil, y de verdad ha habido un momento que hemos dicho no lo conseguimos, faltaban todavía 3 kilómetros, no los conseguimos. Las poquitas sombras que hemos encontrado las hemos aprovechado. Las poquitas, puedo decir que son muy poquitas, 2, 3 sombras. Una de ellas corría un riachuelo con agua medio estancada. Hay que decir que tenía renacuajo y todo, pero daba igual, nos hemos refrescado todo lo que hemos podido y más. Hemos encontrado un sitio para poder sentarnos a la sombra. Pensábamos sinceramente que no lo conseguíamos y gracias a Dios, porque es que llevamos mucha agua, pero es que la hemos ido utilizando porque es que teníamos que refrescarnos y beber y ya nos quedaba una botella de agua hasta que llegásemos al sitio para abastecernos. Y gracias a Dios que ha venido un muchacho muy amable, trabajaba aquí, no trabaja, y nos ha dado más agua, más electrolitos. Nos ha indicado otra vez el camino porque estábamos perdidos, porque es que los primeros metros ahora no se encontraban. Y ha sido bastante duro, la verdad. Sé que es un poquito largo este vídeo, pero hay que decirlo, no es fácil, no es nada fácil esta caminata. Sinceramente creo que no se puede hacer en un día. O sea, se puede hacer porque se va a echar 11 o 12 horas, obviamente. Cuando llegamos al sitio vamos a descansar lo máximo posible. Pero el calor es asfixiante y es mortal. Yo sinceramente creo que esto en verano, a estas temperaturas de 40 y tantos grados, deberían de estar las caminatas prohibidas. No cerrar el tramo de no. Las caminatas tenían que estar prohibidas. Lo siento, pero es así. Lo hemos visto mal, lo hemos pasado mal, la verdad. No asustarse, estamos bien, llevamos agua, lo vamos a conseguir, pero que lo sepáis, muy jodido. Lo hemos conseguido. Hemos pasado la silla de primero, ¿eh? Hemos conseguido llegar hasta... Garden, no sé cómo se llama. Sí, bueno, se llama más fácil, se llama... no, se llama Indian Garden, que es lo mismo, o sea, Indian, por otro es el nombre en indio, Indian Garden. Pues por fin tenemos aquí fuente, agua y alguna sombra. Y aquí vamos a echar una siesta. Y aquí vamos a estar
3 horas fácil. Sí, son fácilmente 3 horas y vamos a descansar porque nos quedan todavía 7 kilómetros y medio para arriba. Esos 7 kilómetros y medio para arriba, lo único bueno que tiene es cada 2 kilómetros de algo hay otra rest house, otra casa donde te puedes beber agua y puedes descansar. Pero si no, esto no es recomendable, esto no es tan fácil como lo aparentan y sinceramente esto no debería estar permitido. En verano, Esto no debería estar permitido, porque nosotros lo estamos pasando regular. regular. No sé si se nos ve, aquí estamos descansando. Aquí ahora ya estamos muy bien. Sí, ahora ya estamos bien, ya hemos Rodeada de bebido mucha agua. Hemos comido, hemos bebido mucha agua, yo me he echado agua todo por encima, me he puesto la camiseta chorreando para refrescarme, ya está seca y todo, que es increíble. Pues tenemos aquí la sombra esta, le hemos dado a comer una ardilla, quería más, le he ido a acariciar y me ha pegado un bocado. O sea, aquí, por delante y por detrás, los dientes más empieza a salir sangre. Y yo, bueno, si no se me corta la sangre, ¿qué hago aquí? Me desangro. Lo que me faltaba ya, tío. Total, que... Menos mal que ahora parece que está nublado, que ha salido un poco el sol. Y ahora en un rato tiramos para arriba con todas las botellas llenas de agua hasta arriba y otra vez con electrolitos. Y hasta la siguiente parada, que son 2,4 kilómetros, y a volver a... ¿La ardilla? Me cago en tu puta madre. ¿Qué te has hecho? ¿Susto que nada? Bueno, Que no hay nada en la mochila. 2,4 kilómetros. Si no nos come la ardilla. Candle flickers dimly so love that's vanished won't let Pues nada, estamos en la 3 millas Rest House. Faltan 3 millas para llegar a la cima, a terminar por fin el camino y a un sitio aquí para poder descansar, que por fin hay sombra, hay agua, hay baño. Y nos queda a mitad de camino, quería decir, nos queda otra rest house. O sea que ya por lo menos sabemos que dentro de poco podemos volver a parar, podemos tomar agua, que ya las tenemos todas llenas, ¿no? Pues nada, vamos a descansar un poco, vamos a comer y tiramos para arriba otro poco hasta la siguiente rest house. Y ya de ahí del tirón descansamos, comemos y del tirón para la salida. Ahora no está lloviendo en el Gran Cañón del Colorado. Me muerde una ardilla. Para que hagan idea, ahora mismo llevamos 20 kilómetros en 9 horas. moments we once shared. Stars, Esa es nuestra parada. wishes now Estamos ahí ya al lado. fade. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría. This love my heart invaded. Why does love turn into sorrow? Yesterday, no bright tomorrow. Los últimos pasos. Ay. Eso hemos hecho. Bueno, Lo hicimos. lo hicimos. Hemos conseguido sobrevivir. Han sido 25 kilómetros y un poquito, pero 25 kilómetros. Es curioso, es que ahora estoy nueva. O sea, es que no me duelen ni las piernas, ni tengo O sea, estábamos fatiga, peor. ni tengo cansancio. Estábamos peor al inicio. Y bueno, y el tramo de medio que ya lo habéis visto, que eso ha sido... Pues ha sido, Eso, vamos, o sea, a esto no se de- lo deseo de- a mi mejor enemigo, a mi peor enemigo, o sea, a esto de fundida negra. a esto, sí. Pero después de beber el agua, descansar y tal y cual, aunque nos quedaban muchos kilómetros para subir, ahora estamos nuevos. O sea, quiero decir, Que no me duelen las piernas. Hemos terminado como en nuestro punto más top. Sí, Así que, una bueno, cosa muy rara. muy la rara. verdad. En fin, vamos a ver si Vamos a cogemos el buscar- autobús. Es que no sé dónde es, porque esto No es lo un sé. parking, No lo sé, vamos a coger el autobús y una vez que lo tengamos, a coger el coche, vamos a pasarnos por un supermercado a comprar Cremita. cremita After Sun y a dormir. Así que creo que aquí ya se acaba el día para nosotros. Mañana seguiremos con otros vídeos, otras Mañana cositas. más tranquilito. Mañana más Menos tranquilo. De miradores. No, de es- miradores. no, nada de riesgo. Mañana Nada de 100% riesgo. seguro. Pues nada, aquí nos despedimos. Adiós. Adiós.
varias caminatas, pues toma caminata. Ha sido 2 minutos, pero... ¿Está gustito?